llamo Daniel Morales y yo actualmente soy coordinador de un centro de formación comunitaria que se llama Cuenca, que estamos haciendo formación tanto para talleristas como promotores, como para colectivos culturales del programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura. La formación que estamos haciendo no es una formación, digamos, centrada en los saberes particulares de cada tallerista. Pensamos que eso ya lo saben y que cada uno es un experto en el taller que da, sino que más bien es una formación que está centrada en el pensamiento político, en las pedagogías críticas y en desarrollar lo que entendemos por comunidad. Bueno, yo he tenido como mucha experiencia trabajando en diferentes proyectos culturales, acompañando comunidades y también en proyectos que más bien lo que pretenden es crear comunidades. Yo estuve 15 años en el Faro de Oriente y también participé en la Central del Pueblo, pero bueno, antes en el terremoto fue donde cambió mi vida, ¿no? Yo en el terremoto estaba, en el terremoto del 85, tenía yo 15 años y ahí lo que me sucedió fue que caminando por la ciudad en shock por el terremoto, pues encontré un lugar donde estaban levantando escombros, ¿no? Y ahí pues me hice como amigo de la gente que estaba levantando escombros y era un edificio que era una maquila donde habían costureras que no pudieron salir del edificio porque el dueño salió al principio y puso un candado para que no se robaran las máquinas. Y entonces yo empecé a trabajar con estos chavos que estaban ahí buscando a sus familiares. Y luego pues se tomó el predio, ¿no? Lo que había sido un edificio de maquila, y se fundó una cosa que se llamó el Sindicato de Costureras, que era un centro cultural, digamos, ocupa, ¿no? Autónomo, ligado mucho a la cultura punk de la Ciudad de México de los años 80. Y pues yo ahí empecé a rolar y empecé como a integrarme cada vez en más proyectos, ¿no? Y esa fue como mi primera experiencia de trabajar, digamos, la cuestión de lo social y la cuestión sobre todo que en ese momento no lo pensaba tan central, pues, de la organización, pues, ¿no? En ese momento mi visión era que nos teníamos que organizar para hacer cosas, pero lo importante era hacer cosas. Eso pues ha ido cambiando, ¿no? Y cada vez más me significa la organización como un tema por sí mismo, más allá de lo que uno haga con la organización. Creo que organizarse es un ejercicio bien importante, pues. Y el tercer pilar, aparte del hacer cosas y organizarse, es la formación, ¿no? Después del 85, pues yo me tocó todo el movimiento del CEU, de Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones del 88, y pues estuve ahí participando igual como estudiante, pues en diferentes organizaciones, y luego con el levantamiento zapatista, pues también pues me llegó como toda esta ola de intentar cambiar el mundo. Y pues no he parado, pues, ¿no? Podría hacer aquí un recuento, pues, de todos los movimientos sociales que han existido durante los diferentes procesos personales y colectivos, y pues creo que justamente comparto esta idea de que la realidad todo el tiempo está dándote lo necesario para establecer los procesos que uno necesita, ¿no? Aprendemos por medio de la realidad, y en el espacio social pues se construyen cientos de realidades diferentes, y desde ahí pues hay un espacio de formación primordial, pues, ¿no? Yo, sin embargo, lo que estudié son matemáticas, y luego estudié artes visuales, pero más bien entendí que desde las artes visuales lo que me interesaba era el trabajar con personas, pues, ¿no? Y pues, me he dedicado más desde esa profesión, desde el espacio de las artes, a hacer un campo que se llama plástica social, que es entender que lo que trabaja uno como artista no es fabricar objetos, ¿no? Sino más bien crear vínculos desenajenados, ¿no? Y para ello entonces hacemos cosas, ¿no? Pero las cosas que hacemos son el mecanismo mediante el cual podemos desenajenar los vínculos, ¿no? En el Faro de Oriente, pues, por ejemplo, en el taller que yo llevaba, que era un taller que se llamaba el taller el taller práctico de teoría, que era un taller de arte contemporáneo, pero con el título que tenía, práctico de teoría, pues caía puro loco, ¿no? Entonces, pues en realidad sí abordábamos la cuestión teórica, pero solo cuando la práctica llamaba
a la teoría para poderse modificar, pues, ¿no? Entonces, pues revisábamos cuestiones que tienen que ver con el arte contemporáneo y con los diferentes procesos de imposibilidad por los que ha transitado el arte y ha tenido que romper como formas, estructuras, replantearse el papel del público, replantearse el papel del proceso, el papel de la técnica, etcétera. Pero llamábamos esa teoría a partir de la construcción, pues, de lo que se nos ocurriera, ¿no? Era un taller que más bien acompañaba procesos personales a partir de una construcción colectiva, ¿no? Por ejemplo, en el taller hicimos una milpa, hicimos un temazcal, ¿no? Hicimos un banco de tiempo, hicimos una moneda solidaria, y pues muchas acciones, mucho performance, muchas instalaciones, pero no en sí para hacer instalación o para hacer performance, sino para elaborar procesos, ¿no? Procesos que tenían que ver con lo territorial, por una parte, ¿no? Con lo personal, ¿no? Por otra parte, y también con el aprender a organizarnos y también aprender a cómo construir el conocimiento a partir de las necesidades que nos íbamos enfrentando. Ahí es bien bonito como de repente empezar a ampliar los campos, ¿no? Porque el campo de la política pues es un campo que cuando uno empieza a expandir, pues se da cuenta que toda relación humana pasa por este campo, pues, ¿no? Entonces, desde ese sentido, el arte es una actividad social, es una actividad, es parte de un pacto que se establece entre personas para nombrar qué entendemos por arte, y también para ir creando como los diferentes nichos donde podemos relacionarnos a partir de esto que llamamos arte, ¿no? Y desde ahí, pues el arte todo pues es político, pues, ¿no? Justamente la ausencia de un discurso explícito político no impide que haya un discurso político, pues, ¿no? Porque además el arte también, el arte no, ¿cómo se puede decir? No es bondadoso por sí mismo, pues, ¿no? Hay arte, digamos, fascista, hay arte machista, hay arte racista, clasista, hay arte de derecha, hay arte de izquierda, hay arte del centro, hay arte de abajo, hay arte de arriba. Entonces, pues el arte por sí mismo pues, no significa nada, más bien es un campo en donde podemos elaborar procesos, ¿no? Y yo siento que lo que a mí me llama la atención del arte es que el arte te da tiempo. Para mí ese es el gran valor del arte, pues, ¿no? Si de repente uno, como a partir del entendimiento que el tiempo es el bien más extraído de las personas, ¿no? Tal pareciera pues que tener tiempo libre es casi una ofensa para la sociedad, pues, ¿no? Y todo el tiempo está comprometido en nuestro tiempo, no solamente en el transporte y en el trabajo, sino incluso en el tiempo libre, pues, ¿no? Cada vez más el tiempo libre lo tenemos que usar para construir nuestras identidades que nos socializan, pues, ¿no? Y de repente pensar el arte, pues bueno, el arte tiene la extrañísima virtud que te da tiempo. Simplemente para defender, ¿no? De repente momentos durante el día, decir, bueno, es que yo tengo que hacer una pieza de arte y eso puede convocar gente, ¿no? Tanto te da tiempo como te da territorios. Y ahí sí que para qué utilice uno ese tiempo y ese territorio y las personas que se convocan a partir del discurso del arte, pues es una decisión, ¿no? Y en mi caso, pues en realidad a mí lo que me gusta del arte es esa convocatoria, no tanto en sí el arte por sí mismo, pues, ¿no? Todos los valores estéticos y todos los procesos estilísticos y todo esto que tiene que ver con el manejo de las técnicas y con la construcción desde la imagen o desde el cuerpo o desde el sonido, es algo que se me hace hermosísimo y dedicaría mi vida a ello si no fuera porque la realidad requiere otro tipo de actividad, pues, ¿no? Entonces me encanta de repente el arte ensimismado por sí mismo, ver las formas y todo eso, pero se me hace mucho más apremiante lo que sucede con las personas, ¿no? Entonces yo lo que siempre pienso es que si viviéramos en un mundo perfecto, entonces yo me dedicaría pues, a hacer un arte mucho más formal del que realmente hago, pues, ¿no? Porque para lo que utilizo el arte es para conocer gente, para desenajenar los vínculos, para elaborar proyectos sociales que no se podrían elaborar desde otro lugar que no sea el arte, por ejemplo. Es que lo bonito del arte es que no es sospechoso, pues, ¿no? Entonces tú puedes hacer muchas cosas que si no las lees como arte, acabas en el manicomio o en la cárcel, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en México
el cuerpo desnudo está prohibido en espacios públicos. Y increíblemente solamente se le da permiso a cosas que se llaman arte o cosas que se llaman manifestación, ¿no? Porque también en las manifestaciones de repente es posible llegar como a la desnudez, ¿no? Pero una desnudez que no es una reflexión acerca de las formas y del papel de la sensualidad y todo eso, sino más bien una desnudez que es una reflexión acerca de que todos tenemos cuerpo, ¿no? Y que somos cuerpo, que increíblemente el decir que somos cuerpo, pues es ya también un discurso político y además un discurso en rebeldía, pues. Yo actualmente, aparte de estar como en esta formación política, comunitaria y pedagógica, yo doy clases en dos universidades. En las dos doy un taller de danza y también uno de artes visuales. Entonces, increíblemente doy el mismo taller siempre. Nada más de que a veces están convocadas gente de danza y a veces de artes visuales. También hay de repente pues, posibilidades multidisciplinarias, donde llega también gente de teatro y gente de música, pero yo en general doy siempre el mismo taller, ¿no? Porque yo me identifico con una forma de pensar el arte donde lo importante no son tanto las disciplinas y los medios y las técnicas, sino las estrategias que uno tenga, ¿no? Pero para poder elaborar las estrategias, pues hay que entender cuáles son las razones para hacer las cosas, ¿no? Y desde ahí es a donde brotan un montón de razones críticas acerca pues, de no estar de acuerdo enteramente con cómo estamos desarrollando esto que llamamos realidad. No solamente es como ampliar el significado de los cuerpos, ¿no? En el sentido que hay que entender que la mente es parte del cuerpo también y los sentimientos son parte del cuerpo. Ahí nos enfrentamos con un problema, ¿cómo se llama? Sistémico, que es que en el entendimiento de la cultura occidental nos han vendido la idea que tenemos un cuerpo, pero que somos una mente y tenemos igual un espacio sensible. Entonces nos han dividido el cuerpo del sentir, del pensar, ¿no? Entonces gran parte de la labor es integrar en una sola unidad el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Integrando el cuerpo, pero también está la labor de ampliar el cuerpo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los totonacos piensan que la piel es la parte del medio del cuerpo. Entonces hay un cuerpo de la piel para adentro y un cuerpo de la piel para afuera. Y en ese sentido integramos cuerpos más allá de nuestra piel, ¿no? Porque la piel está en el medio. Entonces hay un cuerpo colectivo, no hay un cuerpo grupal, pero también hay un cuerpo comunitario, hay un cuerpo político, hay un cuerpo social. Y vamos integrando diferentes cuerpos que tienen los mismos mecanismos metabólicos que el propio cuerpo personal, pues, ¿no? Entonces, el cuerpo es un valor así construido y pensado desde ahí tan central que permite, digamos, este ejercicio en que tú hablas de emanciparse, independientemente de cuál sea la causa que se tiene que elaborar para emanciparse. O sea, yo no creo que haya una sola fórmula en esto que buscamos, que es ese tema de la libertad. Digo, es bien complejo hablar de ello, ¿no? Porque en realidad son palabras tan abiertas, sino que más bien depende de los contextos, depende de la historia de vida, depende de la historia social. Entonces lo bonito es que el cuerpo, por ejemplo, como espacio central, permite que se elaboren lo que se necesita tanto de cada persona como de cada grupo para efectuar como este ejercicio, ¿no? Justo hay algunas definiciones bonitas de lo que es el arte contemporáneo y una de ellas que me implica es que el arte es la ciencia de la libertad. Entonces de lo que se trata el arte es de buscar tus puntos de dominación, ¿no? Partiendo de la idea que todos estamos dominados y todos dominamos también, ¿no? Hay unas estructuras de poder que nos atraviesan por todas partes, ¿no? Tanto de género como de raza, como de clase, como de edad, como de cultura. Entonces, no hay manera de no participar en ellas porque son estructurales. Entonces, de entrada hay que aceptar que ya somos dominantes y dominados, ¿no? Y desde ahí entonces es que podemos usar el tiempo y el territorio y la voluntad que te da el arte para efectuar los ejercicios, ¿no?, que necesites para sentir estos límites, ¿no? Porque la verdad es que aparte de los dominios materiales específicos, ¿no?, el económico,
casos extremos que vivimos en México, ¿no? Como la trata de personas, como la esclavitud, como esas cosas evidentes, ¿no? Todos participamos igual en dominios donde lo que opera sobre todo es el miedo, como esquema de control, pues, ¿no? Y pues el arte te permite tocar esos miedos. Pero bueno, tampoco es una fórmula, sino que más bien cada gente tiene que construirlo, ¿no? Porque como receta no le sirve a nadie. Más bien lo que sirve es conectar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es el sentido de lo que hacemos, ¿no? Más que en sí el ejercicio práctico de qué es lo que hacemos, de cuáles son los sentidos. El planteamiento. Ajá, sí, el tema de la ética es bien importante, pues, ¿no? Porque es parte de un sistema mucho más complejo que es el sentido común, ¿no? O sea, en el sentido común es a donde tenemos ya naturalizados un montón de valores ideológicos que se califican justamente moralizándolos, ¿no? Entendiendo que la ética no es la moral, sino que la moral ya es una definición totalmente binaria entre el bien y el mal, ¿no? Pero el problema es que se vuelve sentido común. Entonces, aunque no pensemos en ello, tenemos ya todo un esquema naturalizado de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Más allá de que lo podamos incluso transgredir a veces, ¿no? Entonces, pasa también por tenernos que replantear un poco, bueno, cuáles son los valores que queremos apoyar para construir desde ahí la ética que necesitamos para la transformación de este momento, ¿no? Porque igual pensar en que tenemos que construir una ética que se aplique ya para el resto de la eternidad, pues es también caer como en lo mismo que venimos evitando, ¿no? Entender que la ética tiene que ser como una construcción permanente a partir de el análisis de nuestra realidad, ¿no? Y de nuestro contexto social y político, cultural. Digo, es fácil como chorear sobre eso, ¿no? La cuestión es que la práctica se tiene que construir a partir de las vivencias que vamos teniendo y también pues de los fracasos que vamos teniendo, de los errores que vamos cometiendo, ¿no? Creo que ligado con la ética hay un concepto bien importante que es la revisión, ¿no? O sea, nos tenemos que estar revisando constantemente a partir de los valores que vamos acordando, ¿no? Porque hay que partir del hecho que la ética se tiene que construir a partir de lo que somos, revisando qué es lo que somos que queremos cambiar, pues, ¿no? Entonces, como que la revisión es un ejercicio bien importante y constante. ¿Cuáles serían esos valores? Es difícil decirlo, ¿no? Un valor muy importante para mí es la vida, pero no, digamos, con el discurso de pro vida, de estar en contra del aborto, nada más distante, sino más bien entender que lo importante pues es la vida, ¿no? Pero bueno, eso es casi como definir algo y en vez de aclararlo, es atraparlo en otro gran misterio, que es esto de la vida, pues, ¿no? Que para mí pues, la vida tiene que ver con el tiempo, entonces ahí sí ya puedes empezar como a trazar una ética sobre el tiempo, pues, ¿no? O sea, ¿para qué usa el tiempo? No solamente en una cuestión horaria de cómo creas tu vida en cuanto a estructura de vida, sino también cómo usas el tiempo presente que te llega a cada momento. Y entonces ahí inevitablemente tienes que voltear a ver a la conciencia también, ¿no? Que para mí la conciencia es darte cuenta de que estás en un contexto y en un tiempo, pues, ¿no? Y también es dignificar el tiempo, eso, pues, no sentir el tiempo como un escenario, sino más bien el tiempo como una oportunidad de tener momentos de conciencia, ¿no? Pero también la vida está presente en todo lo que nos rodea, no solamente los seres humanos, ¿no? Sino también los animales, las plantas, y si uno se atreve, todo lo que se mueve por sí mismo, ¿no? El sol, ¿no? La atmósfera, todos los procesos metabólicos grandes, planetarios, cósmicos, son parte de un sistema vivo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, respetar la vida es también respetar la vida del otro. Y entonces te tiene que llevar a modificar cómo te relacionas tú con las personas, con la tierra, con el tiempo. Claro, son como deberes que son muy abstractos, ¿no? La cuestión es
sí tener como el mapeo de eso, pero ir como resolviendo poco a poco en tu vivir, ¿no? Porque algo de lo que hemos entendido, ¿no? A partir de los golpes de la vida, ¿no? En el 88 yo pensaba que íbamos a cambiar México una vez ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces yo pensaba, las elecciones vamos a cambiar México. Y luego pues me di cuenta que no. Y en el 94 dije, bueno, no, es un proceso de 10 años. En cuanto se gane esta lucha que gente muy valiente está efectuando. Y luego pues me di cuenta pues que no, y entonces ya para el 2006, ¿no? Para todo este proceso de la otra campaña y todo esto de la sexta, yo de repente dije, bueno, es más bien los niños, hay que construir desde abajo, ¿no? Y tenemos que ir acompañando una nueva generación que lo pueda entender. Y pues ahora soy verdaderamente optimista y pienso que más bien el cambio se va a llevar 300 años, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de un ministro chino que invitaron en 1989, a los 200 años de la Revolución Francesa, a Francia, y le mostraron Francia y le preguntaron, oye, ¿qué opinas de la Revolución Francesa? Y el ministro chino dijo, ¿cómo saberlo? Es muy pronto para decir, han pasado solo 200 años, ¿no? Entonces, entendiendo ese ritmo de la historia, uno tiene que vivir antes que nada, uno tiene que dejar de pensarse como hacer un esfuerzo heroico para cambiar el mundo, porque el mundo se va a cambiar en 200 años. Entonces, mucho más cabrón que un esfuerzo heroico es construir tu vida a partir de una rutina coherente, ¿no? Entonces, esa revisión, que es de repente tan abstracta, se tiene que convertir en procederes concretos del día con día, pues, ¿no? Y es lo más difícil, porque justamente perdemos de repente el sentido de la conciencia y se nos olvidan cosas, se nos hace fácil. Es fácil sostener un pensamiento crítico cuando está rodeado de gente que comparte ese pensamiento, en estas burbujas de autonomía que vamos formando, dentro del trabajo de la tierra, del trabajo de la pedagogía, del trabajo político, del trabajo del género. Entonces uno se reúne con estos grupos y pues uno es bien consciente. Pero ¿qué pasa cuando estamos en tránsito? Cuando nos subimos al metro y estamos más bien aislados, ¿no? como un sujeto anónimo. Sostener desde ahí una burbuja crítica, ¿no? Y creértela para poderla establecer en tu proceder día con día, pues eso es lo que está más difícil, ¿no? Y por eso es que vale la pena intentarlo, sabiendo de antemano pues que vas a fallar una y otra vez. Pero hay una frase bien bonita que es, uno es lo que hace por ser diferente. Más allá de que fracases una y otra vez. Si no dejas el intento, entonces eso eres. Uno es lo que busca, su intento. Lo que encuentras ya no eres eso. Y por eso también es que si uno no desecha lo que va encontrando, no hay espacio para poderse seguir armando, ¿no? Entonces, gran parte, pon tú, de lo que hacemos en los ejercicios del taller es soltar. No es tanto buscar ideas, sino soltar ideas, dejarlas que salgan, ¿no? De que nos vaciemos y también actividades, porque justamente el tiempo en sí mismo lo tenemos que ver como un valor, ¿no? Pero no un valor para llenarlo de actividades productivas, sino un valor para sostener estos estados de conciencia que necesitamos. O sea, el tiempo como experiencia. Ajá, exacto, como estado de conciencia, como experiencia de conciencia, ¿no? Porque es en el tiempo donde podemos hacer. Y eso es lo confuso en la teoría, que de repente la teoría no aclara de antemano en dónde está posicionado en el tiempo. Entonces es bien fácil que lo teórico se salga del tiempo y pues fuera del tiempo no puedes hacer nada, pues, ¿no? Por eso es que es importante entender que la teoría también es un ejercicio del momento y que las verdades funcionan porque se construyen desde las necesidades de un momento. Pero no hay ninguna teoría que se sostenga eternamente. Pues. Y lo bonito es que estamos en una época donde proliferan las teorías. Podemos leer teorías que vienen de los feminismos, de las cuestiones decoloniales, ¿no? Del pensamiento crítico europeo incluso, ¿no? De las experiencias africanas.
y ninguna es mejor que otra, sino que más bien son pertinentes o no, dependiendo de cuál es el proceso y cuáles son las necesidades de ti, de tu propia comunidad. Podemos llamar fuentes teóricas e irlas intercambiando, modificando, ¿no? Porque también hay que entender que toda propuesta teórica es eso, es una propuesta, no es un plan de acción. El plan de acción se tiene que desarrollar con personas y tiempo, ¿no? Mencionar. O sea, partiendo del entendimiento que, por ejemplo, en el ser humano, casi el 20% de nuestro peso en realidad son bacterias y hongos que tienen otro código genético, ¿no? Es decir, hay una ficción que es pensar que somos individuos, ¿no?, aislados, genéticamente puros, ¿no? Y desde ahí, el morirse una persona, el que te mueras tú, el que me muera yo, es una destrucción. Pero si entendemos que no, que más bien hay un tránsito, ¿no?, y que la vida es una unidad y que es un metabolismo súper complejo donde más bien participamos, entonces nos lleva a no pensarlo en términos de destrucción, sino en términos de transformación. Pero la cuestión son los ciclos de transformación, ¿no? Los ciclos tienen que estar también de alguna manera normados rítmicamente por los ciclos de los demás seres que también se están transformando, ¿no? Y desde ahí es que se crean los ciclos metabólicos, pues, ¿no? Hay destrucción cuando se rompen estos ciclos, ¿no? Porque sacan de ritmo a todo el sistema y entonces el sistema tiene que adaptarse de otra manera, y lo cual va a provocar que cambien muchos ciclos, pues, ¿no? O sea, es una cuestión, siento yo, bien compleja, porque no tenemos la visión suficiente para poder ver, digamos, en la dimensión correcta el significado de estas transformaciones. Lo que yo sí creo, ¿no?, y desde ahí puedo intentar como responder esto tan complejo de que tú dices, es que una cultura que no cambia es que está muerta, ¿no? Porque para mí justo la definición de la vida es que la vida es atravesada por el tiempo en forma de presente, y el presente es la manera en la que va recorriendo muchos diferentes espacios durante su existir, pues, ¿no? Cosa muy diferente de los objetos, que los objetos tienen una, ¿cómo se puede decir?, una relación con el tiempo muy diferente a la vida, porque los objetos más bien se relacionan sincrónicamente, no tanto diacrónicamente como la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, una cultura que no cambia está muerta. Y ahí lo que me viene como a la mente son todas estas formas de protección a las culturas que de repente lo vuelven patrimonio de la humanidad y entonces impiden que cambien porque crean una norma de cómo se tiene que reconocer que la cultura es pura, pero son normas que tienen que ver con los objetos, ¿no? Entonces, para mí una cultura viva es una cultura que puede resistir de repente los objetos, las acciones, los sentidos de otras culturas, ¿no? Hay una foto increíble de un maracame huichol, que su sombrero de mando está hecho con tazos, ¿no? Que los tazos pues son, pues uno lo podría ver como que se está contaminando esta cultura pura, pero la verdad es que es al contrario. Es una cultura tan viva que le puedes poner un oxo y no hay pedo, no puede resignificar el oxo, pues, ¿no? Entonces, pues desde ahí como que la labor de proteger la vida sería generar vínculos en las comunidades lo suficientemente fuertes como para que puedan resistir todos los embates de la presión externa, ¿no?, que es mucha. Estamos viviendo un proceso de colonización que empezó en el siglo XVI, que sobre todo si algo tiene es destruir culturas, ¿no? Es epistemicida. Entonces también desde ahí es que los valores éticos que tenemos que construir tienen que pasar por defender la variabilidad, ¿no?, de que es una de las señales de la vida, pues, ¿no? O sea, la vida es variable, no hay dos seres vivos que sean iguales, ¿no? Entonces, pues desde ahí... O sea, creo que algunos índices para poder encontrar algo en común, ¿no? O sea, yo creo que tenemos a nuestra disposición un montón de experiencias críticas en todo el mundo, ¿no? Y es como bien interesante de repente sistematizar desde ahí y ver qué hay en común en todas ellas, ¿no? Entonces, las teorías que han
de alguna manera evidenciado como los puntos de tensión que estamos viviendo, ¿no? Se construyen desde muchas lógicas diferentes, desde las económicas, desde las políticas, desde las sociales, desde las del género. Pero sí hay ciertas cuestiones que, aunque son nombradas diferente en cada marco teórico, de repente podemos encontrar un saborcito que comparten, ¿no? Una bien importante a mí se me hace es esta cuestión que, por ejemplo, desde algunos feminismos se define como la diferencia entre el pensamiento patriarcal, que es centrado en los objetos, en las cosas, y los pensamientos feministas, que están centrados en el vínculo, ¿no? Y desde ahí la cosa y el vínculo, ¿no? De repente la podemos reconocer, pues por ejemplo, en este tema del sujeto y el objeto también, construido desde la filosofía de la liberación como relación de sujeto-sujeto. Entonces ahí hay algo que sabe a eso, pues, ¿no? Pero también la podemos ver en un montón de discursos de arte contemporáneo, de pensar más tanto el proceso por encima del resultado, ¿no? Como pensar en socialización y no en exhibición, ¿no? En el sentido que lo que quieres es, a partir de la obra, establecer un vínculo con el público y no tanto que el público observe la obra, ¿no? Sino que la obra es un instrumento, ¿no? Y se puede construir igual desde la teoría marxista, pensando como la enajenación del trabajo, la enajenación del tiempo, pero también existe todo un gran ámbito de críticas que parten de la palabra cosificar, ¿no? Que es convertir en cosa, pues, ¿no? Y por ejemplo, Iván Illich lo construye diciendo que hay que regresar al verbo y dejar de pensar en las palabras sustantivas, sino en los verbos, ¿no? Y se me hace bien interesante, ¿no? Porque el problema de las palabras, de las cosas, es que se prestan a la lógica de la carencia. Entonces, si tú construyes todos tus sentidos a partir de cosas, las cosas no van a alcanzarle a todo el mundo. En cambio, si tú construyes el sentido a partir del verbo, el verbo es algo que el hecho de que yo lo haga no lo hacen las demás personas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el tema del amor romántico, ¿no? El amor romántico pues es un objeto, es el amor que se agota si lo compartes, ¿no? Entonces, justamente tiene que haber una cuestión de si tú amas a más personas aparte de a mí, pues me toca menos amor, porque es una cosa, el amor. En cambio, si pensamos en el verbo amar, pues entonces increíblemente si tú amas a más personas, pues amas más. Entonces el amor que te llega, que te vincula, pues va a ser mucho más poderoso, pues, ¿no? Digo, estoy como uniendo teorías que se plantean desde historias, desde contextos, desde épocas, desde culturas muy diferentes, pero ahí hay algo que yo creo que está bien que se exprese con todas sus diferencias, pero es algo que compartimos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la cosa y con la vida, ¿no? Y por otra parte, pues también la cuestión de aprender a organizarnos, ¿no? Lo que yo mencionaba hace rato, de que aparte de las cosas que hacemos, también es bien importante cómo nos organizamos y cómo nos formamos, ¿no? Esto de la organización es también primordial. No sé si es un objetivo en sí mismo o si es un paso imprescindible para poder hacer lo que tenemos que hacer, que es aprender, por ejemplo, a actuar aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Aprender qué cosas se tienen que discutir y cuáles no, ¿no? Qué cosas, aunque no estemos de acuerdo, me nutren, ¿no? Y entonces las tengo que aceptar con amor, ¿no? Y entender igual qué cosas sí tengo que discutir y sí tengo que tener una posición clara, ¿no? Y defenderla, ¿no? Eso está en el fondo, yo siento, del motor de lo que a mí me interesa de la organización, pues, ¿no? Que es más bien el cómo compartir sentidos. Pero nos queda un montón de trabajo, ¿no? Porque después de eso, pues tenemos que encontrar la manera de comunicarnos con el mundo vivo, porque los sentidos tampoco es que puedan ser solamente humanos, ¿no? Sino que también tenemos que proteger los sentidos de las bacterias, de los gatos, de los perros, de los animales, de las plantas, de las nubes, del planeta Tierra, pues. Sí, se me hace que eso que tú preguntas se tiene que responder colectivamente, pues, ¿no? Y tenemos que ir como en la práctica encontrando esos conceptos centrales desde donde nos tenemos que agarrar para lo que sigue. Yo siento que estamos en un momento que cada vez más me viene la imagen de estar como en un barco en medio del océano, con tormentas de diferentes calibres,
y tener la necesidad de construir otro barco, pero solamente tenemos el barco donde estamos. Entonces tenemos que desarmar este barco para construir otro barco, pero si lo desarmas de entrada, se va a hundir. Entonces, ¿cómo tenemos que ir solucionando un rompecabezas como este? Pues, ¿no? Entonces, pues tal vez, por lo pronto tenemos que ir generando islas, ¿no? Donde ciertas cosas que nos atrevamos a sacrificar, ¿no? O sea, privilegios que nos podamos desprender de ellos, los podamos usar para ir construyendo lugares que cada vez se tienen que ir llenando de gente hasta que llegue un momento en el que ya podamos cambiar de barco, ¿no? Esa es como la imagen que me viene, pues. O sea, esta posible. Ajá, yo aquí sí distinguiría lo que es de la persona y luego de lo que es de los grupos y luego de lo que es comunitario, ¿no? Y yo pienso que en el nivel en el que estamos como personas, no podemos trabajar con la comunidad. O sea, la comunidad está muy distante. La comunidad está en una dimensión mucho mayor que cada experiencia de una persona. Con lo que sí podemos trabajar es con grupos. Entonces, yo no pensaría tanto en resolver lo comunitario, sino resolver lo grupal, lo colectivo, ¿no? Y empezar a generar grupos que les va a tocar la misión de resolver lo comunitario, ¿no? Porque, híjoles, lo comunitario a mí se me hace, o sea, me quito el sombrero también ante ello, pues, ¿no? Porque entiendo que no hay manera de entrarle desde el egoísmo, desde el privilegio egoísta que tenemos, ¿no? Y menos como artistas, ¿no? Los artistas estamos muy mal acostumbrados a pensarnos el centro de las ideas y de la voluntad para actuar. Y justamente lo hermoso es que lo comunitario tiene que actuar descentralizadamente, colectivamente, ¿no? A partir de construir acuerdos y construir haceres, ¿no? Negociando, ¿no? Consensando entre los diferentes grupos que lo habitan. Entonces, por lo pronto, el trabajo que me queda claro es que tenemos que generar grupos. Y eso significa revisar los vínculos, ¿no? Pero los vínculos nos construyen, entonces parte igual de revisarnos a nosotros para poder establecer grupos inteligentes, ¿no? ¿A qué me refiero con un grupo inteligente? Yo creo que los grupos tienen una cosa que se llama empatía, que es cuando se logra que todos hagan propias las ideas que no importa de dónde vengan. Esa es la empatía de un grupo, pues. Pero la inteligencia, que es tan importante, es la capacidad que tiene un grupo de trabajar aunque no todos estén de acuerdo en esa idea. Esa es la inteligencia de los grupos. Entonces tenemos que aprender también a trabajar en grupo aunque no estemos de acuerdo en lo que está haciendo el grupo. Pues el no saber construir acuerdos, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles. Eso, el aprender que las ideas se tienen que modificar para que sean colectivas. Entonces es muy común que la gente que tiene la idea la proteja como si fuera propia. Y sí, puede venir de alguien, pero para que sea grupal se tiene que modificar. Otro problema es la permanencia, ¿no? Los grupos se separan siempre, inevitablemente. Y es bien triste porque uno construye muchas relaciones amorosas en los grupos, ¿no? Pero también entender que hay ciclos de los grupos y también aprender que son experiencias que tienen que finalizar. O sea, el cómo despedirte de un grupo, pues, ¿no? Yo, en la mayoría de los casos que he vivido, los grupos se pelean para separarse, porque es más fácil a partir del enojo procesar el duelo, ¿no? Cuando tendrían que celebrar el separarse, ¿no? Porque significa que ahora parten hacia otros lugares, ¿no? Esas dos cosas son bien complicadas, el ponerse de acuerdo y el saber hasta dónde llegar, ¿no? Sí, los egos, ¿no? O sea, los egos es lo que tenemos que todo el tiempo estar como revisando. Y en la idiosincrasia mexicana, pues el que te digan una verdad siempre se toma como una ofensa.
Y es bien, y tenemos que cambiar eso, pues, ¿no? Tenemos que agradecer las verdades, y también los fracasos, ¿no? Como que también los fracasos deprimen a los grupos cuando podrían igual ser usados para inyectar energías en lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando, ¿a qué le dices tú no? Yo soy muy ñoño, muy moralista. Pero es una decisión personal, mía de mí, y no se la censura a nadie. Yo no bebo y no fumo mota desde hace 29 años. Y estoy en contra de las drogas, estoy en contra del alcohol. Creo que son instrumentos de dominio espantosos, ¿no? Y me perturba de repente ver que se confunde mucho por el hecho de ser ilegal. Se piensan como en rebeldía o contestatarios, ¿no? Como que están retando un poder. Cuando son ilegales, pero son totalmente insertados en el sentido común y en el sistema, ¿no? Y como parte igual de estos sistemas, también la catarsis se me hace bien peligrosa, ¿no? Porque la catarsis es importante porque te libera de la enfermedad, ¿no? Porque si no haces catarsis te da cáncer, pero por otra parte no hay que confundir la catarsis con el trabajo, ¿no? De repente el sentir que ya te liberaste de una presión porque hiciste una catarsis, sentir que ya solucionaste el problema. Pero no, pues el problema sigue ahí, pues, ¿no? Y en ese sentido yo sí me inscribo en lo que decía Walter Benjamin, que la revolución no se puede hacer con la energía de la catarsis, sino que la catarsis es un proceso individual o grupal, pero los procesos sociales, ¿no? Los sujetos políticos se tienen que trabajar con una energía no de catarsis, sino de construcción. Porque también no podemos, desde la catarsis, lo que te afecta se convierte en un enemigo, ¿no? Y tenemos que dejar de pensar en términos de guerra el proceso de transformación que estamos haciendo. Entonces, si seguimos pensando en enemigos, pues entonces seguimos en guerra, ¿no? Tenemos que pensar que romper lo binario para entrar, pues, a lo dual, y pensar más bien que somos más bien complementarios, ¿no? Todos, pues. Entonces, desde la energía de la catarsis tú no puedes pacificar al otro, pues, ¿no? Y creo que se tiene que entrar con la energía del amor, y ahí sí yo me considero eternamente hippie, ¿no? Pues que el amor, pues, es una energía muy poderosa, ¿no? Que tiene mala fama, justamente por la construcción del amor romántico, pero pues el amor es una energía primordial como la catarsis, pues, ¿sí? ¿Y qué más no? Pues creo que todo es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a nada, ¿no? Sino que más bien lo que nos suceda que no tenga sentido o que estorbe, más bien hay que convertirlo en un proceso pedagógico, ¿no? Tenemos que pedagogizar los errores y pedagogizar las contradicciones y lo que nos molesta, ¿no? Entonces, más bien, todo sí. Y ya que lo tengamos, pues hay que empezar a criticarlo y aprender de ello.